Bueno, ahora sí. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta nueva entrevista al experto. Hoy vamos a hablar de oxigenoterapia. Nos acompaña el doctor Matías Carpio. Él es médico neumonólogo. eh, Está dentro del staff del Hospital Regional de Goya, de la provincia de Corrientes, y es parte de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, dentro de esa gran asociación que siempre nos acompaña desde nuestros inicios. Como dije, vamos a hablar de oxigenoterapia, de su uso correcto, cuáles son los tipos de equipos, cómo los tienen que cuidar, cómo son los cuidados que ustedes tienen que tener. Así que muchas gracias, Matías, por darnos este espacio y estos minutos que yo sé que para ustedes son como oro, Mm. porque están siempre trabajando tan arduamente que tomarse un tiempito para nosotros acá y darnos esta charla es espectacular. Así que muchas gracias. Y si querés, ya te dejo libre para que puedas empezar con tu presentación. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a FIPIA y al laboratorio Boehringer Ingelheim por darme la oportunidad de disertar acá frente a ustedes con un tema muy importante que es la oxigenoterapia. Y vamos a hablar un poquito más de lo que es la oxigenoterapia crónica domiciliaria, así que es lo que más nos compete a todos en este momento. ¿Se pasa la presentación? Quería saber eso. Sí, ¿Ven? perfecto. Perfecto. Bueno, como dijimos, vamos a hablar un poco de este tema que por ahí es un tabú en muchos lugares. Hay muy poco conocimiento y muy poca educación, o el paciente recibe los equipos y bueno, queda en qué hago. A veces los turnos con los médicos son medio complicados y por ahí estamos tiempo sin usarlo por no saber y bueno. La idea de esta charla es darle un poquito un pantallazo para información de ustedes, no tan médica en sí, sino más para que les sirva a ustedes y puedan resolver algunas dudas que tengan. Como le dijeron, mi nombre es Matías Carpio, soy especialista en neumonología y medicina interna, vivo en la ciudad de Goya Corrientes, ciudad de Goya, provincia de Corrientes, y me desempeño en el staff de neumonología del Hospital Regional de acá. Soy miembro de AMR y también de la Sociedad de Medicina Respiratoria del Nordeste. Y a su vez también, yo me había olvidado decirles, yo formo parte del staff médico técnico de la División de Oxigenoterapia de PAMI. ¿Cuáles son los objetivos en sí de la charla? Tomar nociones básicas acerca de este tema, comprender la importancia del uso correcto del oxígeno, conocer los tipos de equipos disponibles con los cuales podemos utilizar y aprender de ellos acerca de los cuidados y el mantenimiento. Empezando la charla, tenemos que saber que el oxígeno en sí nosotros tenemos que tomarlo como un medicamento, con todo lo que esa responsabilidad lleva, ¿no? Se utiliza para el tratamiento de la hipoxemia, es decir, oxígeno bajo en sangre y para aumentar este oxígeno en la sangre. El oxígeno es nuestro combustible en el cuerpo, entonces, ante la baja nosotros tenemos que suplirlo de alguna manera en caso de insuficiencia respiratoria y bueno, tenemos distintas maneras de hacerlo, entregando, como siempre digo, este medicamento. Se lo puede usar en el domicilio, se lo puede usar en la rehabilitación respiratoria, en viajes, por ejemplo, con indicaciones médicas, y también hay una parte de oxigenoterapia, por supuesto, que se utiliza en el hospital, en casos más agudos. Por eso lo que le estoy diciendo, lo que voy a hablar de las charlas más que nada de una oxigenoterapia crónica en domicilio, en donde siempre se supone o no, se establece que el paciente está estable y puede utilizar este medicamento o el oxígeno en su casa de manera controlada y segura. El oxígeno en sí no es curativo, bien, pero mejora la calidad de vida, mejora la función cardiorrespiratoria, reduce los síntomas, principalmente la disnea, como ustedes saben, la disnea es la falta o la sensación subjetiva de falta de aire, y por supuesto también previene complicaciones. ¿Y cómo sé yo como médico cuándo debo indicar oxígeno a un paciente? Para eso nosotros tenemos determinaciones que nos permiten nosotros llegar a este diagnóstico de insuficiencia respiratoria a través de gases en sangre, de arteria, ¿sí? Recordemos que la arteria es la que lleva la sangre el oxígeno a través de la sangre hacia los tejidos, ¿sí? Que son los que van a utilizar esto como combustible.
A través de la saturometría, una determinación indirecta, en donde a mí me hace sospechar que debo pedir gases en sangre arteriales, y también el test de la marcha de 6 minutos, en donde evidenciamos una caída de el oxígeno en sangre luego de realizar, por ejemplo, una caminata. Em, y acá me voy a detener algo teórico para que sepamos bien cómo indicar y demás los valores normales de lo que es la presión de oxígeno en sangre y la presión de dióxido de carbono. Pongo estos dos gases porque dentro del cuerpo estos gases interactúan. Entonces, nunca hay que olvidar la presión de dióxido de carbono. Esto más sería para un médico, pero se lo informo también a ustedes, por el riesgo de hiperoxia. No me voy a detener en los mecanismos que se relacionan estos gases entre sí para producir hiperoxia y demás, pero sepan que altas concentraciones de oxígeno que no corresponden y se le dan a un paciente puede generar trastornos en el centro respiratorio. Como consecuencia, un deterioro del sensorio o disminución de la respiración con, con el aumento de la morbo y mortalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno indica oxígeno a un paciente, principalmente por eso. Con respecto a los tipos de equipos que tenemos, vamos a empezar con la interfase, que es lo que se utiliza entre el equipo que da el oxígeno y el paciente. Tenemos cánulas de oxígeno hacia la izquierda, que muchos de ustedes bueno, ya lo conocerán. Tenemos máscaras, y estas máscaras pueden ser máscaras con reservorio, como ustedes pueden visualizar hacia la derecha, en donde entrega oxígeno ya al 100%, se utilizan en situaciones especiales, o aquellas máscaras que solemos, la que está en el medio, que solemos utilizar en internación, en donde progresivamente a través de dispositivos que van a nivel de la nariz, comenzamos a otorgar oxígeno en distintas concentraciones, de acuerdo a la saturación del paciente. Lo más frecuente que usamos en el domicilio son las cánulas nasales. Y después pasamos a los equipos. Bueno, los equipos tenemos, arriba a la izquierda es el concentrador fijo de oxígeno. Un concentrador de oxígeno, qué es en sí? Es un dispositivo que toma aire del ambiente y entrega oxígeno al paciente. Esa es su función básica. Está conectado a la red eléctrica y funciona de esa manera. Y tenemos un dispositivo dentro del concentrador que nos permite entregar oxígeno a distintos litros. Hay concentradores fijos que pueden entregar hasta 4 o 5 litros, y después tenemos aquellos de más flujo o concentradores de alto flujo se llaman. Luego tenemos los concentradores portátiles. Como bien dice la palabra, es portátil, consta de una batería, y esto lo que permite es al paciente poder salir del domicilio y hacer sus actividades de la vida diaria. Después tenemos lo que es la mochila de oxígeno o el tubo portátil de oxígeno. La tercera figura y la cuarta figura que está abajo a la izquierda. Esto no tiene batería ni nada, pero almacena oxígeno en estado gaseoso o líquido y permite, de acuerdo a la cantidad de litros que uno le pide para entregarlo, dura una cierta cantidad de tiempo. Por ahí las mochilas de oxígeno, por sobre la ventaja del tubo portátil, es que la mochila de oxígeno muchas veces cuenta con una nodriza en el domicilio en donde se recarga. Entonces el paciente solamente va recargando la mochila en su domicilio a través de este reservorio. Y por último tenemos el tubo fijo, que es un tubo más grande, de más litros, de más metros cúbicos, y que se utiliza en general para tener como reservorio, perdón, como reservorio en el domicilio. Ejemplo, tengo un concentrador fijo en el domicilio, hay un corte de luz, me quedo sin suministro de oxígeno. Entonces, debemos tener una fuente de backup que nos permita tener oxígeno en esos momentos. Bien, por lo general se usa para esa manera. Después tenemos las indicaciones de acuerdo a las actividades diarias del paciente. Si un paciente trabaja, hace la habilitación respiratoria, ¿sí? Sale de su casa, por lo general solemos indicar los médicos mochila de oxígeno o concentradores portátiles. Si el paciente
por cuestiones propias de él no sale del domicilio y se mueve dentro de su casa o su apartamento, etcétera, un concentrador portátil con un tubo de backup sería lo indicado. Si un paciente dice, bueno, yo no hago nada, pero me voy al almacén de la esquina de mi casa, como me pasa acá en el interior, o camino una cuadra y vuelvo y demás, bueno, una mochila o un tubo portátil de oxígeno es suficiente. Con respecto al uso correcto de estos dispositivos, siempre lo importante es hay que seguir la prescripción médica del especialista. Hay que usar las horas indicadas que indica el especialista y siempre, la verdad es que es una recomendación, no una obligación, monitorear la saturación. Ahora, como ustedes ven en la pantalla, dice usar las horas indicadas, 16 horas. Hay estudios médicos que evidencian que el uso de al menos 16 horas por día tienen beneficio en los pacientes, en todos los aspectos que vimos en la primera diapositiva. ¿Qué quiere decir? Yo uso 12 horas por día y no vamos a ver un beneficio. Yo uso 23 horas por día, doctor, o uso todo el día. Bueno, la verdad que no hay una diferencia significativa entre usar 16 horas o 24. Por eso las indicaciones dicen que al menos 16 horas es lo correcto. ¿Sí? Y los litros minutos no son constantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy reposando en mi casa mirando la tele y estoy con un litro minuto saturando 96%, obviamente si me paro y voy a caminar o voy a hacer una actividad física, ese oxígeno va a bajar. Por lo tanto, tengo que aumentar un poco los litros minutos para que esa saturación no caiga. ¿Sí? O lo mismo, si me voy a hacer rehabilitación respiratoria, tengo que aumentar el flujo al momento de hacer ejercicio, porque los músculos van a utilizar o van a requerir una mayor demanda de oxígeno. ¿Sí? Con respecto al uso correcto de todos los dispositivos, más que nada, hablaremos de lo que son las interfaces como la cánula nasal, que hay que asegurarse, por sobre todas las cosas, que las puntas estén bien colocadas y lo principal, que estén sujetas cómodamente. Si está incómodo, eso va a molestar, no vamos a sacarlo, vamos a poner un poquito, vamos a descansar. Nada, hay que colocarlo de manera bien adecuada y correcta para que esto permita el adecuado ingreso del medicamento. Por supuesto, hay que evitar doblar o pisar la manguera, hay que revisar que el tubo o el concentrador esté libre y sin pliegues y que no interrumpan el flujo de oxígeno. Tenemos concentradores en los domicilios donde tenemos, por ejemplo, alargues para que se pueda movilizar por todo el ambiente. Bueno, hay que tener mucho cuidado con con esos cables o con esos tubos para que no se altere la correcta entrega de oxígeno. Siempre comprobar el caudal antes de usar. Acuérdense lo que habíamos dicho, concentraciones altas pueden generar complicaciones, entonces si el médico indicó 2 litros minutos, siempre debe estar en 2 litros minuto. En reposo o bueno, en actividad estará un poco más. Usar el oxígeno, como dije previamente, también en reposo. No hay que esperar a sentir la falta de aire, ya que el beneficio se obtiene con el uso constante, inclusive al descansar. Ejemplo, se recomienda también usar oxígeno mientras uno duerme. Duermo 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Y después lo uso durante el día. Si estoy cansado y me lo quiero sacar porque me puede incomodar o algo, bueno, sabemos que al menos 16 horas por día yo lo debo usar, no menos. Hay que mantener posturas erguidas. Esto es más que nada cuando nosotros vemos en la habitación respiratoria y demás la utilización de músculos. Nosotros entrenamos en la habitación respiratoria un músculo secundario de la respiración para que aumente el trabajo de la caja torácica y permita mayor llegada de oxígeno. Y también hay que higienizar siempre lavado de manos, ¿sí? Antes de manipular el equipo, sea concentrador, mochila, tubo, demás. Siempre hay que ver cómo están las cánulas, los tubos y siempre previo hay que lavarse las manos. ¿Sí? Recuerden, estamos manejando medicamentos y ustedes lo están manejando en su domicilio. Con respecto al cuidado y mantenimiento, más que nada con las cánulas y los filtros, siempre uno se debe lavar.
Con agua y jabón, no pongan detergente, no pongan, no sé, cualquier sustancia química rara. Agua, jabón, lo enjuago, lo lavo, lo enjuago y lo dejo colgado y que se seque por sí solo. Nada de secadores, nada de estufas, nada de eso. ¿Sí? Solamente se seca por sí solo. Siempre hay que evitar el polvo y la humedad. Más que nada recuerden los concentradores que toman aire del ambiente y liberan oxígeno. Si tenemos en el ambiente polvo y humedad, eso ingresa al filtro y dificulta el trabajo correcto del equipo. El almacenamiento que sea seguro, que no esté a la intemperie el equipo, no lo, más que nada eso. Siempre, como dije previamente, revisar las conexiones y las mangueras, usar agua destilada en el humidificador y el último punto es más que nada para el servicio técnico del equipo, que hay que registrar siempre la fecha de cambios de insumos. Me están cambiando, no sé, una máscara, una cánula o me están cambiando el concentrador porque tuvo un error, siempre registrar las fechas. De más está decir que no hay que fumar ni usar fuego cerca, el oxígeno es su combustible, entonces lo más alejado posible y por supuesto no fumar. Recordemos que aquellas pacientes que tienen indicaciones de oxigenoterapia crónica domiciliaria, uno de los criterios para entregar el oxígeno es haber abandonado el hábito tabáquico. Hemos tenido problemas con pacientes que fuman teniendo oxígeno, entonces no es que no queremos dar, pero es un riesgo para el mismo paciente también esto, ¿sí? Hay que evitar aerosoles inflamables. El lugar donde uno va a estar debe tener una buena ventilación. Siempre el servicio técnico debe visualizar las horas de uso de equipo, más que nada por la vida media. Por lo general se suelen hacer recambios de equipos. Y el transporte seguro de cilindro, más que nada el domicilio. Cuando le suelen dar los tubos de backups, saber que hay que manejarlos con cuidado, transportarlos de manera correcta, no acostarlos y deslizarlos, ¿sí? Más que nada eso. Y con el tema de las válvulas, hay que tener mucho cuidado en el transporte del mismo. Con respecto también, siguiendo en el orden de la seguridad, siempre debe tener el paciente en su casa los teléfonos útiles del servicio técnico, del médico, ¿sí? O de personas que tengan de confianza ante cualquier eventualidad que pueda llegar a ocurrir. Más que nada también lo que yo siempre digo a los pacientes que cuando uno toma el oxígeno, cuando le indican el oxígeno en la casa, debe comunicarse con la empresa de electricidad de la zona para hacer el trámite del oxígeno dependiente. Ante eventuales cortes de luz debemos actuar con rapidez. El ejercicio y la rehabilitación deben estar supervisadas, por supuesto. Esto lo general, yo trabajo con kinesiólogos respiratorios y son grupos en donde hay un neumonólogo, acá tenemos un neumonólogo, un kinesiólogo y un cardiólogo. Entonces, trabajamos en conjunto y supervisamos siempre a los pacientes. Nuestro trabajo acá de rehabilitación respiratoria consta de 3 veces por semana, por 12 semanas, es el curso en el hospital y después lo podemos seguir en el domicilio. Más que nada también para darle la oportunidad a pacientes nuevos que puedan llegar a hacer la rehabilitación, ya que si no, nuestro espacio a veces no podemos aceptar a muchos pacientes. La planificación de actividades, siempre si vamos a viajar o vamos a salir del domicilio, saber el movimiento, saber que vamos a transportar, en este caso, por ejemplo, un concentrador portátil o para ir a hacer rehabilitación respiratoria, una mochila de oxígeno, un tubo portátil, siempre planificarlo, no salir a las apuradas porque, nuevamente, es un medicamento y hay que tenerle mucho respeto. Tomar en cuenta las normas de seguridad que las personas del servicio técnico los deben indicar, el médico también, la limpieza de equipos y, por supuesto, una de las cosas que puse, el cuidado de la piel. Cuando usamos cánula o máscaras pueden generar lesiones por contacto, entonces nada, tener cuidados con la piel más que nada para evitar estas lesiones que puedan dificultar después el uso correcto de la cánula, por ejemplo. Si vamos a viajar, la documentación al día, ¿sí? De todo lo que sean equipos, hay lugares que piden fecha de vencimiento, fecha de recambio de filtro,
etcétera, la historia clínica del paciente, a cuántos litros necesita el oxígeno, si está en reposo, si está en vuelo. Recordemos que un paciente, cuando nosotros volamos, no es en la cabina no es la misma presión de oxígeno que está acá, que está acá a nivel de la Tierra. Entonces, a nivel de a 0 metros sobre el nivel del mar, digamos. Eh, si un paciente por ahí está saturando un 89-90 el aire ambiente, sabemos que va a requerir oxígeno en vuelo. Entonces también tenemos que tener todo eso en cuenta y el médico debe saber de esto antes de indicar un viaje a un paciente. Siempre verificar las normas del destino, de la aerolínea. Hay algunas aerolíneas que piden completar un formulario para viajar y aceptan algunos tipos de dispositivos y no otros. Siempre hablando más que nada de aviones, ¿no? En colectivo esto no sucede, pero eh, hay que tenerlo en cuenta. Siempre también tener en cuenta si vamos a viajar a otro país o más que nada eso, los adaptadores y los cargadores deben tener como para volver a enchufar las baterías o la misma mochila, tenemos que tener adaptadores. Después también hay un punto que dice identificar puntos de recarga. Por ejemplo, en el país, me voy de una provincia a otra. Bueno, no. En las obras sociales tienen puntos de recarga o lugares donde dice, bueno, yo soy de Corrientes, me voy a ir a Buenos Aires, por ejemplo, a un turno médico. Bueno, tengo que ir a tal lugar para hacer la recarga correspondiente de oxígeno. Eso lo debemos saber siempre. No nos podemos movilizar. Una persona con oxigenoterapia crónica en domicilio debe saber si va a movilizarse a otra provincia, dónde están los puntos de recarga. Y por supuesto, planificar salidas con baterías y repuestos. Con respecto a los mitos y las realidades de la oxigenoterapia, ¿el oxígeno es peligroso? Y no es peligroso. Por todo lo que yo estaba diciendo, suponiendo que el paciente está estable en domicilio, hay equipos, justamente todo lo que estamos observando, que son seguros para el domicilio. No es peligroso. Es peligroso salir de casa con oxígeno. Justamente hay dispositivos portátiles, por lo cual no es peligroso, más que nada, por ejemplo, concentradores portátiles o demás, pero siempre tener cuidado de la seguridad y el cuidado de los mismos. Ejemplo, voy a salir con un tubo de oxígeno, bueno, transportarlo de manera adecuada. Voy a salir con un concentrador portátil, saber que las baterías deben estar bien enchufadas, o bien colocadas o bien conectadas. Son dispositivos difíciles de utilizar. A ver, acá todo depende del paciente y del médico que debe explicar. Si yo indico a un paciente que voy a indicar oxígeno, por ejemplo, con un concentrador portátil o un concentrador fijo, el paciente debe acudir a mi consultorio y yo ver el equipo y explicarle conjuntamente con él cómo funciona, qué botón hay que apretar, qué no y qué cuidados tener. Con respecto acá de los dispositivos difíciles de utilizar, voy a hacer una salvedad. Hay muchos pacientes que me dicen, por ejemplo, doctor, yo no puedo conseguir el oxígeno acá, me lo trajeron, no sé, un sobrino que vive en Estados Unidos me trajo este dispositivo. Bueno, perfecto, el dispositivo puede ser hermoso, pero si ese dispositivo no tiene un servicio técnico en el país, estamos complicados porque si llega a tener una avería o se rompe, la verdad que ese dispositivo mucho no lo vamos a poder utilizar. Entonces, siempre estos dispositivos, si van a traerlos desde el exterior o demás, deben estar respaldados en el país con un servicio técnico adecuado. Por lo general, las obras sociales cuentan con este respaldo cuando trabajan con empresas que, bueno, ya tienen su propio servicio técnico. Usar oxígeno es estar en etapa terminal. La verdad que es totalmente falso esto. Tenemos pacientes, por ejemplo, con EPOC, que por un X motivo se contagian, se infectan, tienen una neumonía, hacen una insuficiencia respiratoria y requieren el oxígeno por 60, 90 días y después con la rehabilitación respiratoria se recuperan. No están en etapa terminal. Tuvieron una intercurrencia aguda que determinó una caída de oxígeno que luego se recuperó. Bien. Y el oxígeno genera adicción y el oxígeno está en el ambiente, o sea, seríamos todos adictos al oxígeno, básicamente. No genera adicción y uno tampoco por eso voy a aumentar el flujo de oxígeno o voy a necesitar cada vez más litros de oxígeno. ¿Sí? ¿Y cuáles son, sí, las realidades que el oxígeno prolonga la vida del paciente?
mejora la capacidad de ejercicio, mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. Como dijimos, no es curativo, pero mejora la calidad de vida. Siempre se debe ajustar a cada paciente esto. No es una indicación universal 3 litros minuto. Como dije, tenemos en reposo y en actividad. Y después tenemos pacientes que pueden requerir más o menos oxígeno. Y hay que tener muchísimo cuidado con aquellos pacientes en los cuales indicamos oxígeno alto flujo y pueden desencadenar una hiperoxia. Hay que tener muchísimo cuidado como especialista, esto más para nosotros. No podemos poner, porque el paciente, pongo un ejemplo, el paciente satura 99 a 10 litros. Listo, yo quiero que sature 99. No es necesario. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los objetivos serían hasta 92%. Con eso yo más seguro que no hay un riesgo de hiperoxia posterior. Entonces, tal vez con 3 4 litros ya me cumple con los requerimientos. Siempre es ajustado a cada paciente. No es general esto. Hay diferentes dispositivos para cada necesidad, como dije, depende de las actividades de la vida diaria del paciente, si sale o no si por ejemplo sale de la casa o se queda en la casa o tiene una vida laboral activa, por ejemplo, hay dispositivos ajustados a cada necesidad. Y siempre es muy importante no solo educar al paciente en sí, que por supuesto es lo más importante, sí, pero también hay que educar a la familia del paciente para que sepan qué dispositivos están en el domicilio o con qué está mi familiar, con qué dispositivo, cómo se usa, qué no se usa, qué hacer frente a alguna intercurrencia. Tener en cuenta todos estos puntos para que la terapia en el domicilio sea efectiva. ¿Sí? Así que bueno, esta fue mi clase. Espero que les haya gustado y bueno, yo estoy abierto ahora a preguntas. A ver, vamos a ver un poquito el chat. ¿Me escuchan? Doctor, perdón, Sí, Norberto. ¿qué tal? Una consulta. Sí, Yo estoy en reposo, saturando 92%, 92, 93%. sí. Cuando tengo una actividad, o sea, salgo a caminar, voy hasta la puerta, voy a hacer mandados, suele bajar a 83, 84%. Eh, yo hago la consulta con usted porque me dieron el oxígeno, me recetaron el oxígeno, nadie me explicó nada. ¿En qué porcentaje tengo yo que usar el oxígeno? Bien. Bueno, re interesante la pregunta. Lo general, algunos son entre 88 y 92%. Más del 90% debe tener. ¿Sí? 88, 92%, por ejemplo, de estos pacientes, como dije, con EPOC son objetivos terapéuticos de oxigenación. ¿Sí? No necesariamente 99%. ¿Me explico? Entonces, como dije hoy en la clase, en reposo está perfecto, uso 1 litro minuto, 92% está perfecto. ¿Sí? Tengo buena mecánica respiratoria, la verdad que no siento falta de aire, está perfecto. Ahora, me voy a movilizar, voy a hacer una actividad respiratoria, voy a hacer, por ejemplo, actividad física, me voy a mover, tengo que aumentar porque si no, la saturación cae bastante, 83% es baja. ¿Sí? ¿Vos usás concentrador portátil, fijo, mochila? ¿Qué te dieron? Me dieron la mochila, el ¿Sí? termo para cargar la mochila ¿Sí? y bueno, los tubos de backup que son de oxígeno puro. Le pedí a la Bien. doctora un concentrador ¿Sí? portátil para poder moverme, pues a veces yo salgo, viajo a Rosario y ¿Sí? necesitaría más que nada para sentirme yo más seguro. Me dijo la doctora que no necesitaba, que no me lo iba a pedir. Entonces por ahora me estoy manejando con eso, con la mochila que me dura 2, 3 horas ¿Sí? y nada más. ¿Y cada cuánto te recargan el reservorio? Yo tengo que llamar, ya cuando Bien. veo que está
que me queda un 20% más o menos del termo, llamo y en 48 horas más o menos me reponen el equipo. Bien. Bueno, ¿dónde? Daniel, ¿Cómo? te voy a habilitar para que preguntes. Sí. Porque a una cosita más quería hablar con Norberto, porque muchas veces las empresas, uno dice, bueno, porque pasa al revés. Le di mochila y me dieron un concentrador portátil, no entiendo por qué. Más que nada es por las distancias de recarga. Por ejemplo, estamos en el sur del país, las distancias de recarga de una mochila de oxígeno son, la verdad que hay, no sé, más de 50 kilómetros, hay 200 kilómetros donde la empresa no puede suplir esa demanda. Entonces lo que suelen hacer es, dan, por ejemplo, un concentrador portátil. Nada, un dato para que lo sepa. Daniel. Gracias, doctor. Sí, bueno, yo lo primero que quisiera preguntar es si todos los que estamos participando acá están usando oxigenoterapia. Fundamentalmente porque yo soy nuevo en el grupo, Sí. tengo 71 años y la fibrosis me la descubrieron hace 2 años, ¿sí? Yo saturo 97, 98%. Subo una escalera y no tengo problema. Eh, Fui deportista toda mi vida, apneísta de profundidad, eh, pero bueno, en el último tiempo he perdido capacidad respiratoria porque me canso más que antes, ¿sí? Estoy medicado, eh, los estudios estoy haciéndomelos otra vez ahora para renovar el medicamento cada 6 meses. Aparentemente, del diciembre a ahora, con el soplado prácticamente no hubo diferencia. Puede ser alguna diferencia técnica o una diferencia en el soplado, además. Y mi preocupación es saber en qué tiempo para adelante esto se va a venir, ¿no? Y bueno, entonces un poco la pregunta es esa, ¿no? Porque yo soy activo, ando todo el día, me muevo, pero cada vez me canso más, cada vez me canso más. Entonces, yo sé que todos los organismos son distintos y cada persona evoluciona, cada caso en particular, pero por la experiencia que tenés vos y demás, me gustaría que me contaras un poco de mi situación y por ahí el pronóstico para adelante, ¿no? Bien. Primero, asumo que tenés fibrosis pulmonar idiopática o tenés algún Sí, tipo de fibrosis no, sí, i- no. Idiopática. idiopática. Bueno, y estás con un antifibrótico. Sí. Si uno deja la libre evolución a la enfermedad, por lo general se supone que hay una caída progresiva de oxígeno anual. Bien. Eh, Lo que hace el Disculpame que medicamento. te puedo Sí, interrumpir un cachito. Mirá, sí, hace 2 años a mí me lo descubrieron en forma circunstancial. ¿Cómo fue esto? Yo tenía un dolor atrás en la escápula y no se me iba, un dolor muscular. sí. En el chequeo que realmente yo empiezo en febrero, marzo, todos los años, en un chequeo general, ¿no es cierto? Completo. Hacía Ujú. cardio, eco, bueno, todo completo. Ahí me hice una tomografía, ¿no es cierto? Porque me dice el médico, bueno, vamos a hacer una tomografía para ver un poco eso. Cuando me hacen la tomografía, saltó la fibrosis. O sea, era incipiente, ¿sí? O sea, Ujú. la descubrí, digamos, de casualidad, sin haber evolucionado o ir al médico por una falta de aire. O sea, yo me anticipé, digamos, esto fue una suerte, digamos, que yo la pude agarrar en forma incipiente. Por eso es que yo te comento la situación mía como está, ¿sí? Sí. Así que, bueno, era eso que te quería explicar. Bien. Como yo te dije, anualmente esta enfermedad lo que hace es una caída de la capacidad pulmonar. Cuando llega un Sí. punto X, no importa, bueno, ahí podemos comenzar a requerir oxígeno. Mientras más temprano se diagnostique, obviamente es mucho mejor.
Ahora, ¿cuánto tiempo pasa desde que no siento nada hasta que quiero oxígeno? La verdad que yo no te lo puedo decir porque no hay tampoco experiencia que diga de acá a tanto tiempo uno va a tener esto o lo otro, porque como vos bien dijiste, cada paciente es diferente y cada intercurrencia del paciente puede ser diferente. Uno puede dar una neumonía o, por ejemplo, en la época de pandemia, COVID, y eso generaba tanta inflamación que terminaba haciendo una progresión más rápida. ¿Sí? Bien. Entonces, todo depende también de tu cuidado y cómo venís también. Tenés una actividad física bastante buena, así que la verdad que no lo tomaría ese punto de cuándo me va a venir, sino digamos, aprender de esto y que existe esta este posible uso de este medicamento, que en el caso de oxígeno. Lo que hace el antifibriótico es enlentecer esa progresión de la caída de capacidad pulmonar, o dejarla estable, o bueno, hay inclusive algunos casos en donde podría llegar a mejorar algo, ¿sí? Pero sepamos que la fibrosis en sí, si bien no tiene cura, se la trata, ¿sí? La Está bien. hipertensión arterial tampoco tiene cura, pero se la trata, ¿sí? Claro, acá el problema que tengo yo acá en Bahía Blanca es que no tengo un equipo interdisciplinario o una kinesiología respiratoria, porque bueno, el médico mío lo que me aconsejó de hacer aeróbico, que hago 3 veces por semana, hago cinta, bicicleta y ejercicios que tenga que ver todo con, con los músculos respiratorios. Como ya te Sí, dije, yo todo eso lo tengo trabajado, inclusive mi capacidad pulmonar siempre fue muy buena porque fui de competencia, o sea, tenía mucha apnea, 4 o 5 minutos de apnea, en profundidad 20, 25 metros. un montón, eh, y bueno, muchísimo. perfecto. Yo eso lo venía haciendo hasta hace 2, 3 años atrás. O sea, yo hace 2 o 3 años Bien, atrás seguía haciendo exactamente lo mismo. Después, por un tema laboral, un tema de lo que fuera, bueno, me fui, no seguí, pero bueno, natación, el año pasado iba a natación. Ahora estoy haciendo ejercitación, pero no tengo un kinesiólogo que me diga respiratorio, bueno, vamos a trabajar acá, vamos a trabajar allá. Yo siempre trabajé la diafragmática, la respiración diafragmática, porque era lo mío, ¿no es cierto? Y bueno, estoy trabajando todo lo que es los intercostales y todo lo que es el pecho para poder exacto, contrarrestar, digamos, la dureza que de alguna forma yo la siento, que el pulmón no estira como antes, no estira como antes. Yo tenía un estiramiento y ya no lo tengo. Bueno, entonces, pero bueno, eh, creo me que dicen Vanessa, que ibas a tener unas jornadas en Bahía Y Blanca, por eso ¿no? mismo estaba Por esperando eso. que termine Daniel de hablar, porque estamos programando una jornada en Bahía Blanca que es de presentación de equipo multidisciplinario. ¿Quién es tu médico, Daniel? el doctor Tulio Papucci, Bueno, ¿Cómo? Tulio, ¿Tulio? Ah, Papucci. Tulio. Tulio, Tulio, sí, sí. Tulio. Bueno, vamos a sí, estar con él. Pero la idea es esta, es presentar al equipo multidisciplinario ahí con un kinesiólogo que va a ser especializado en rehabilitación respiratoria. bien, Así que Bien. vas Ah, a ya tener un tenés. equipo ahí. Sí, Perfecto. sí, lo estamos programando. Seguramente vamos a estar en el mes de octubre en Bahía Blanca. Seguro, seguro. sí, está bien. Igualmente, lo que si no, lo que yo te recomiendo es, yo voy a hablar con Tulio igual y voy a hablar con el equipo multidisciplinario de Bahía Blanca para ver quién está en rehabilitación respiratoria allá, que pueda asesorarte, que pueda acompañarte. Y Mira, si mira, no, justamente, telerehabilitación. Ahora vos que ya tenés todo esto incorporado dentro de tu vida cotidiana, con la telerehabilitación podrías eh, un poquito equilibrar lo que sería el kinesiólogo respiratorio que necesitas en el mientras tanto que puedas tener el bueno, kinesiólogo ahí. mira, yo estuve con Tulio, empecé como te digo, pasaron 6 meses, ahora me estoy haciendo la tomografía el lunes, el soplado lo hice el día lunes, sí, el día lunes estuve con él, charlé con él otra vez, estuve charlando bastante con él, pero él me sigue diciendo que en Bahía Blanca no conoce a un kinesiólogo que tenga idea, digamos, de ejercicios con el que tenga que ver con la respiración. Debe decir de rehabilitación respiratoria, porque es muy difícil, ¿eh? Hay kinesiólogos que Sí, tenemos que no, pero encontrarlos. nosotros te vamos a pasar los contactos. Nosotros te Dale, vamos a
hacer los contactos. ¿Sí? Encantado, encantado. Sí, porque estamos armando la jornada y la idea es esta, unir a todo el equipo completo. Entonces, para que ustedes sepan dónde está el referente. Pero bueno, lo estamos armando, ya lo armamos en otras provincias, y lo armamos el año pasado en Santa Rosa, estuvimos en Mar del Plata, también estuvimos en Rosario, ahora lo vamos a hacer en Paraná, que yo le contaba al doctor Matías, así que, y estamos organizando una en Bahía Blanca, así que vas a tener kinesiólogo ahí. Pero bueno, ¿Y para cuándo va a ser eso? seguramente va a ser para octubre, fines de octubre, o Dale. para noviembre, posterior a nuestro congreso, porque 14 y 15 es el congreso AFIPIA en Buenos Aires, así que seguramente va a ser posterior al congreso, o fines de octubre o fines de noviembre. Estamos ahora todavía cerrando, más que nada por los médicos, porque ahora vienen todos los congresos y demás, así que estamos ahí cerrando las fechas para las actividades, pero va a ser entre octubre y noviembre. Bueno, gracias. Sí, sí, De vamos a nada, ver. Daniel. Guillermo ahí nos da un aporte que nos dice que es importante vacunarse. Sí, es muy importante vacunarse. Eso de cabeza para todos los pacientes mayores de 65 años con factores de riesgo, siempre, ¿sí? Vacuna antigripal, neumonía. Recuerden que salió la nueva neumonía, la número B, la Prevenar 20, ¿sí? Es una sola dosis. Y después también la vacuna del sincicial respiratorio, ¿sí? En algunos pacientes también la del zóster. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. A mí me interesó mucho lo que dijiste sobre la cantidad de horas por día que utilizan el oxígeno, porque Ujú. tenemos muchos pacientes que tienen mucho miedo de esto, ¿no? De tener una dependencia al oxígeno, o que el oxígeno, tienen ese miedo de que el oxígeno les genera dependencia. Y creo que tener en cuenta, yo le hice una foto, después lo voy a compartir en redes, porque esto de que ellos sepan que tienen beneficios reales en lo que es calidad de vida y en un montón de otros aspectos, utilizando el oxígeno, que no es una cuestión de, bueno, no, la verdad es que uso el oxígeno porque estoy en una etapa muy avanzada de la enfermedad o porque tengo dependencia del oxígeno, no, sino porque realmente es un medicamento que trae beneficios a la calidad de vida. La verdad que me pareció súper Mm. importante e interesante que lo hayas dicho, porque no lo hablamos constantemente, no es un tema que se aborde, y ya te digo, hay un montón de estos miedos que tenemos, en realidad todos, porque eh, no es algo común para todos tener a alguien en la familia que utilice oxígeno o que uno utilice el oxígeno, ¿no? Como un medicamento. Bien. Así que Sí, hay yo, que tomar esa responsabilidad. Si, por ejemplo, el médico me dice que tome cada 12 horas una pastillita para bajar la presión, bueno, lo mismo con el oxígeno, ¿sí? Se meten al menos, en este caso, 16 horas, que es lo recomendable para ver estos beneficios. bárbaro, buenísimo. Muchísimas gracias, Matías. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, los voy a ver por ahí. Hola Hilda, ¿cómo estás? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta más? ¿No? Ahí están saludando. Bueno, entonces voy a terminar la grabación. Cualquier cosa, después les dejo mi correo electrónico y disponible para cualquier